Bien amigos, hoy es lunes 6 de diciembre del 2021. La luna está nueva y a este mes de diciembre y del año le quedan 25 días. 25 días le restan a diciembre y al 2021. San Nicolás, Pedro Pascual, independencia de Rusia, de Finlandia de Rusia. En el 17, los finlandeses no se hicieron. No, ellos vieron lo que estaba pasando y dijeron, espérate, aquí hay unos izquierdistas, aquí hay unos bolcheviques que están haciéndose con el poder y van a tumbar a la monarquía. Pues nosotros no seremos parte de esto, nos independizamos. Sin embargo, es uno de los países que, no siendo capitalista, ha hecho uno de los gobiernos más justos para su población, los finlandeses. Los finlandeses. No es perfecto, pero es lo que más se parece. Usted sabe, yo le he contado a usted la teoría de la influencia geográfica en el frío y el desarrollo. Es decir, los países donde se acostumbra a ahorrar para los meses en que no se puede trabajar, tienen excedentes de producción y de recursos cuando el frío se va. Porque la naturaleza los educa. No es que ellos quieren ser, es que tienen que ser organizados. Por eso es que dicen, ¿por qué los países donde hace más frío son los países más ricos? Porque incentivan al ahorro, debido a que hay épocas en las que no se puede trabajar. Y a la producción, a guardar a guardar producción. Por ejemplo, tú tienes el caso de Holanda, Dinamarca, que siendo países fríos, son líderes en productos lácteos. Sí, así es. Bien, señores, un día como hoy nació Nashla Isabel Matos, Luis Alberto Sánchez Noble. Luis Alberto Sánchez Noble fue uno de los fundadores del sector de Herrera. Luis Sánchez Noble estudió en el Colegio de La Salle. Recuerdo que era zurdo. Los zurdos son inteligentes. Sí. Y fue de los fundadores de las empresas de Herrera. La ex senadora PRDista Celeste del Carmen Gómez Martínez, que por cierto, quiero decir que se está haciendo un trabajo para conmemorar, recordar, no celebrar el asesinato de su hermano, el ex senador que fue muerto y que ella ocupó su curul por la provincia de Santiago Rodríguez. El exdiputado por el PRD Miguel Ángel Rodríguez Santana, el pintor Severino, Jorge Alberto Severino, las morenas de Severino, el comerciante Félix Rafael Soriano, mi querido amigo fundador de la Asociación de Tasadores y ingeniero civil Rafael Antonio Urbáez Brazován. El exgobernador del distrito del R1 de Los Leones, Nicolás Miguel de los Santos, la profesora Ernestina Sedano, Nicolás de la Rosa y Carmen María Alba Ramírez, además del señor Luis Martínez Lluveres. Queremos decir que esta semana, que inició ayer domingo, se inicia la segunda semana del mes de diciembre. La revista, que siempre ve otro aspecto de la noticia, nunca realiza los resúmenes de fin de año, porque todos los medios lo hacen, clasifican todo lo ocurrido en el año que termina y planean lo que se supone que será la agenda del año que comienza. Nosotros vemos algunos aspectos de eso, pero en forma diferente.
Y en el día de ayer iniciamos con el desembarco. Un día como ayer, no desembarcó, llegó a costas de la isla La Hispaniola el almirante de la mar Oceánica en la noche. Desembarcó un día como hoy, que se cumplen 529 años de que pisó tierra en el puerto de San Nicolás. Eso pertenece a lo que hoy es Haití, pero siempre fue La Hispaniola. Lo hacemos para que se sepa, porque hay mucha confusión, que esta isla, para bien o para mal, la descubrieron los españoles, que en un momento se inventaron el que en los territorios de un rey español no se ocultaba nunca el sol. Tenía tierras en Asia, en Filipinas, y tenía tierras en América, desde el norte hasta el sur. Y en muchos casos ocupaba el continente en forma ininterrumpida, como fue el caso de América del Sur, de América Central. Este país lo descubrieron los españoles, no fueron los franceses. Tenemos 477 días hoy que el Partido Revolucionario Moderno y su candidato ganaron las elecciones con un 53% de las votaciones. Y tenemos 2 años que en una población de China se descubrió un virus que se convirtió en una pandemia que ha azotado el mundo en los últimos 2 años. República Dominicana no lo descubrió el mismo día, sino hace 19 meses. De modo que tenemos 529 años de descubiertos, 477 días de gobierno de Luis Abinader y Corona, y 19 meses de pandemia. Lo decimos porque nosotros vamos a ver algunos aspectos que son importantes en el quehacer diario y que estamos en una época en que se marcó un antes y un después en la historia. La salud cambió la agenda del mundo y por tanto la agenda nuestra. Imposible medir una gestión gubernamental que surge en medio de la pandemia. Recuerden que en el 2020 nosotros estábamos gobernados por otro partido, se llevaron a cabo unas elecciones en medio de la pandemia, unas elecciones traumáticas, se desplazó un gobierno, un partido y una era, la era del PLD cesó hace 477 días. No podemos decir que estamos en la era del PRM, porque esa condición de era está caracterizada por otras cosas. Pero hemos tenido eras como la era de la colonia, la era de la ocupación haitiana, la era de nuestra independencia,
la era de la Restauración, la era de Lilis, la era de Trujillo, la era de Balaguer, la era del PRD y acabamos de finalizar la era del PLD. Nosotros no vamos a evaluar este año y a este gobierno porque es difícil, sobre todo un gobierno que surge en una crisis y que surge con tantos sectores que produjeron ese triunfo. Solamente queríamos resaltar algo que lo analizamos ayer y que lo repetimos hoy y lo vamos a repetir durante esta semana, mucho para que no se olvide. El presidente de la República surge con un partido que acababa de desprenderse de otro partido. No contaba con los suficientes votos para desplazar al PLD, que tenía dinero, poder y 20 años en el poder. Sin embargo, se conformó una coalición que dio como resultado el triunfo de este gobierno. Este gobierno se caracteriza por lo que se caracterizan los gobiernos que surgen de aliados, con todos los problemas que siempre surgen con los aliados. Históricamente, todos los gobiernos que surgen con aliados tienen problemas, igual que todos los gobiernos que se tratan de reelegir, les resulta más fácil al que está en el poder reelegirse, excepto en estas condiciones. Recordemos que Donald Trump, Danilo Medina, Gonzalo Castillo no lo lograron en medio de una crisis. En la crisis es difícil reelegirse, por una razón. La reelección es dinero, es recurso del Estado y en crisis no hay suficiente. Ojalá que el presidente Abinader pueda lograr reelegirse sin la necesidad de los recursos del Estado, aunque quizás lo puede hacer por la debilidad de la oposición. Esa oposición que va a surgir y está surgiendo del propio seno de la alianza. Si usted nota, los principales elementos que tiene el gobierno como opositor son su propio partido, un sector desplazado, y el que produjo la gota que faltaba, que fue la división del PLD. El presidente Abinader le ha cumplido a todos los que ayudaron a su llegada al poder. Ningún sector se puede quejar de que no le cumplió. Me van a decir, sí, pero hay un sector del PRM que se queja. Ese es un sector que quiere el puesto de Luis. Ramón Albuquerque, Guido Gómez, lo que quieren es ellos ser los candidatos y están haciendo el papel de opositores dentro del gobierno. Además, Luis Abinader ha jugado con reglas claras. Respeto para los viejos roles, pero es un gobierno moderno, no es un gobierno de los viejos. Solamente el caso del fracaso de la lotería obligó a Luis a llevar un viejo a ese cargo, a resolver un problema con experiencia. Después, los viejos roles son respetados, pero no participan en el gobierno. Los hijos de. Y los hijos de los fundadores y los viejos roles, todos están en el gobierno. Lo hemos dicho, lo hemos repetido
y lo vamos a seguir repitiendo. Hipólito Mejía no es miembro del gabinete, su hija es alcaldesa, su nieto es viceministro y tiene a su cargo varios funcionarios que fueron sugeridos por él, como el ministro de las Fuerzas Armadas y el sector agrícola completo. Los hijos de los expresidentes del PRD, tenemos a Tuey, su ex esposa es ministra, su hijo es ministro de Trabajo y de Cultura. El hijo de Fello es ministro, el hijo de Winston Arnold es ministro, la hija de Guzmán es embajadora en Washington, porque ella fue que discutió el TLC siendo ministra de Industria y Comercio. Industria. Su hijo es director de INESPRE, el hijo de Salvador es ministro y la hija de Salvador es viceministra. De manera que el sector que apoyó a Luis no se puede quejar, excepto los que quieren sentarse en el lugar que está sentado Luis. Todos los sectores que apoyaron al gobierno o en esas elecciones se cumplieron sus aspiraciones. La labor del presidente Fernández no fue premiada con un cargo en el gobierno, porque al propio Fernández no le convenía ir al gabinete, pero en las altas cortes tiene una alta representatividad que se la dio el PRM. Los que apoyaron al gobierno con aporte económico, que hoy, después de un partido y después de un candidato, es el elemento más importante para ganar unas elecciones. Es feo, pero es verdad. Los cuartos son los que deciden. Todos los que dieron cuartos les pagaron. A los suplidores de energía, generadores, están en el proceso de entregarle el sistema eléctrico. A los que se dieron candidaturas, como fue el caso de alguien que fue diputado, fue alcalde y fue ministro, le dieron un ministerio de turismo para que no participe en las elecciones, que es el señor David Collado, apadrinado por el más grande capital que tiene el país y que además de turismo se le entregó una parte importante del sector eléctrico y de la presidencia. Los suplidores y los tránsfugas, digo tránsfugas porque hay mucha gente que fue suplidor del gobierno pasado y son tradicionales suplidores, que esa es su profesión, suplir al gobierno, y se pasan de un gobierno a otro por una vía muy sencilla: aportes económicos a los candidatos. Los suplidores más importantes fueron colocados en consejos de administración. Nosotros le hacemos una sugerencia: no me crean, revisen la Junta Monetaria y revisen la administración del Banco de Reserva y averigüen los nombres de los miembros y sus oficios y profesiones.
De manera que solamente nos quedaría por ver si les pagaron a los medios y a los periodistas que apoyaron esa candidatura. Sí, están en la nómina de publicidad, están en prensa y en relaciones públicas del gobierno, y bien pagados. El poder más importante y su representante local, no tenemos que repetir más que Estados Unidos, que evitó la reelección y propició el cambio de partido, con su representante local, la sociedad civil, tiene 4 ex coordinadores en el gobierno. De los 5 coordinadores que ha tenido participación desde su fundación, 4 están en el gobierno, sin ninguna duda, con nombre, apellido y apodo. De manera que el presidente Abinader le ha cumplido en sus 477 días a todos los que lo ayudaron a llegar al poder. No hay nada que discutir. El que falló, falló. Pero, así como a los periodistas y a los medios, a los empresarios, a los generadores, a los suplidores, a los hijos de, al PRM, porque muchas quejas del PRM no es porque no están trabajando, es porque quieren mejores posiciones. Están todos en el gobierno. Y también le dio cargos electivos que fueron ganadores en las elecciones. Inclusive personas que se dedican a negocios dudosos, por no decir narcotráfico y por no decir juegos. Le dio la lotería a un banquero y el banquero falló. No hay ninguna duda de que se le cumplió a todo el mundo. De manera que en este fin de año lo ideal sería ver cuál será la ruta a seguir en un país que está en pandemia, en un país que su presupuesto ha sido cambiado totalmente de origen, ya que no se van a ir a la fuente que originalmente se iban, y hay que ver cuál será la magia para poder determinar un presupuesto que siempre será deficitario, porque hay un componente que no está en el presupuesto, y es que ese es un presupuesto que está hecho para 10 millones de habitantes, y hasta que aquí no se haga un presupuesto para 20 millones de habitantes, tendremos problemas, porque son 20 millones de habitantes. De manera que así vamos a arrancar las últimas 3 semanas de este mes, que es lo que queda de diciembre, diciéndole que no se pierdan en que, independientemente de cualquier otro argumento, el gobierno ha hecho lo que ha podido, lo que se le ha permitido. Es tanto así que si usted prende un televisor en cualquier canal, no tarda 10 minutos en que aparezca el relacionador público y vocero del gobierno. El propio presidente de la República ha tenido que salir en defensa de su gestión. Son 477 días, con miles de participaciones, no menos de 3 diarias, no menos de 3 diarias. Y en un caso se dieron 37 en 5 días.
Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.